Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente, admirada, decía: "Nunca se ha visto en Israel una cosa igual". Pero los fariseos decían: "Es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a éste el poder de expulsarlos". Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: "Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso piden ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla". Gracias, familia del cielo, por traernos a tu presencia en este rato de oración. Gracias por permitirnos ser corresponsables de tu amor y darnos esa humildad y valentía también para asumirla. Danos hoy esa fuerza también de tu espíritu para que podamos ser corresponsables de amor con muchas personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola familia, bienvenidos una vez más a estas videopautas de oración con el Verbum Dei. Soy Daniel, discípulo misionero del Verbum Dei en Bogotá, y el día de hoy los acompañaré a degustar y a meditar el Evangelio del día, que es el de Mateo 9, versículos 32 al 38. Mateo 9, 32 al 38. La cosecha es mucha, pero pocos los trabajadores para recogerla. Son muchos los que desean escuchar a Jesús y vivir del amor, pero también son pocos los que asumen su corresponsabilidad, que viven y anuncian esta verdad, este amor. La mirada misericordiosa de Dios desde nuestra creación hasta el día de hoy sigue siendo la misma. Siente nuestra desorientación y esa falta de fe. Por ello nos guía hacia esa plenitud con su palabra, es decir, con Jesús. Pero Jesús no puede solo también hacer todo, sino que requiere de sus amigos, de esas amigas, de esos hermanos, de esas hermanas para cosechar sus frutos, esos frutos de Dios. Es así que Jesús nos recuerda hoy la fuerza que tiene su presencia y su palabra, la misión que comparte con nosotros y lo más significativo, que somos corresponsables del reino de Dios. Podemos observar entonces, y desde mi diálogo personal con Jesús, en el primer punto de la lectura, cómo la fuerza e ímpetu de Jesús tiene solamente con su presencia, que expulsa un demonio de un mudo. Y asimismo, por esta acción lo recriminan los fariseos llamándolo el jefe de los demonios. Y sabemos que esto no es posible, porque solamente quien expulsa lo hace por medio de la fuerza del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Mateo 12, desde el versículo 34, donde Jesús dice: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues mantendrá su poder? El mal no puede expulsar al propio mal, es el bien que expulsa el mal. Y el fruto aquí es reconocer entonces el poder y autoridad de Jesús, que nos da a su vez el poder de escucharlo y asimilarlo, vivirlo y anunciarlo. Ese es el poder del bien que expulsa cualquier mal. Como segundo punto, veía yo la misión compartida que tiene Jesús con nosotros, ya que Jesús en este evangelio, Él recorre, enseña, anuncia y sana, todo en nombre del reino de Dios, de esta construcción de amor. Construye entonces este reino de amor en la tierra. Y nosotros somos parte de esta misión al seguir a Jesús, como lo hicieron sus discípulos y tantos más que estaban abatidos o que estaban precisamente con Jesús en este día, en este evangelio de hoy, en donde acompañamos también entonces a Jesús y en su nombre recorremos, enseñamos, anunciamos
y sanamos, todo por medio del mismo Espíritu que habita en Él. Jesús lo hace ahora, pero por medio de nosotros, donde habita y nos permite como ser sus propios discípulos, ser sus hermanos y por ende ser corresponsables del reino. Y aquí me detengo en el tercer punto de mi oración. La lectura nos invita a asumir esta corresponsabilidad tan grande que tenemos. Con compasión o misericordia, Jesús se da cuenta de tantos que andan perdidos y lo buscan, pero Él solo no puede y por ello nos necesita. Y por eso analógicamente en la lectura nos invita a pedir por trabajadores que recojan esta cosecha, ¿no? Que recojan ese amor que Dios nos ha dado. Y esos trabajadores somos nosotros mismos y tantos más que Jesús está preparando, pero nos pide a nosotros que respondamos. Yo insisto actualmente que vivimos en un mundo de contrariedades y en donde más se ataca a la familia y principalmente a los valores cristianos. Vivimos en una polarización cultural con discursos de libertad, pero a su vez de opresión. Y nosotros somos encasillados de retrógrados o, curiosamente, de no estar a la moda. Veía un poco y recordaba un poco lo que vivimos en estas elecciones y cómo un amigo de la familia, Isaac, nos compartía uno de sus libros que se llama El crimen como oficio y en donde él vive con estos mercaderes que son los narcotraficantes en Colombia y de cómo están tan organizados. Y de ahí saca una frase que me dejó a mí impactado desde ese entonces. El mal está muy bien organizado, pero el bien está muy mal organizado, ¿no? Y actualmente vivimos en esas contrariedades porque repiten tantas mentiras hasta convertirlas en verdad, ¿no? Vivimos en contrariedades y el mal está tan organizado que estamos en un mundo que aprueba el aborto, los cambios de sexo, la opresión por géneros y entre otras tantas otras cuestiones que nosotros nos vemos como retrógrados, ¿no? Como estamos fuera de moda porque aún estamos viviendo de acuerdo a los valores de Jesús, ¿no? Ahora nosotros vivimos en una imposición, ¿no? Lo podemos ver desde la ONU, que nos envía muchas órdenes en general, pero también desde las redes sociales y hasta en el entretenimiento, ¿no? Vemos desde las películas, la música, cómo este discurso está viendo mucho más fuerte, ¿no? Y en donde nosotros nos vemos relegados y casi que interponemos la palabra de Dios. Y veía esto como muy precisamente en los colegios y en las escuelas donde trabajo, en donde los padres de familia, al hablar de esta situación que vivimos, de cómo sus hijos toman tan libremente la cuestión de abortar, que es tan fácil, o de yo cambiarme el sexo, o de sentir que podemos vivir tan libremente, ¿no? Que los padres no saben y están confundidos. Y veía cómo están con esa misma mirada de Jesús, de verlos tan abatidos, tan confundidos, pero tan llenos de esa gracia de buscar la verdad y el amor. Y es nuestra realidad ahora. Y somos corresponsables de asumir con amor y junto a Jesús esta parte de la historia del reino que estamos viviendo. Y somos nosotros, los cristianos ahora, que debemos ir contracorriente en todas estas modas que nos están imponiendo. Y nosotros podemos asumir este llamado de corresponsabilidad desde lo poco que creemos tener, pero sobre todo por esta urgencia de anunciar el bien en un mundo lleno de tantas mentiras. Por eso los invito a que sigamos como estos discípulos amados que somos, caminemos y llevemos a Jesús con nuestro corazón y sobre todo con nuestro testimonio. Y por eso es importante entrar ahora en oración y escuchemos a Jesús vivo y dialoguemos íntimamente con Él. Preguntémosle en este rato de oración, ¿cuál es mi parte de corresponsabilidad desde mis realidades y ahora cómo me requiere en el mundo, desde nuestro trabajo, desde lo que podemos hacer, desde ese compartir fraterno de la oración? ¿Cómo yo como profesor puedo asumir lo que vivimos actualmente e ir guiando poco a poco a tantos padres de familia que no saben cómo asumir o cómo ver esta realidad? Todo por medio de esta oración. Así que los invito a que le preguntemos a Jesús, que podamos hablar
y que nos oriente también cómo nosotros podemos ser esos anunciadores de la palabra, que nos ayude a recorrer también pues estas sendas que vivimos actualmente. Pidámosle a Mamita María también, aquella joven misionera llena de tanto amor y que llevó en el vientre de Jesús, casa de todo un Dios, que nos ayude como ella también a guiarnos por el Espíritu Santo y que nos permita también escuchar a su Hijo, que nos guíe a ser finalmente los esclavos del Señor y que se haga en nosotros su palabra. Que Jesús esté con ustedes en este día, que lo escuchemos, que hablemos y lo anunciemos. Que Dios los siga acompañando y muchos saludos de paz.